y vamos a conversar ahora con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, presidente? Buenos días. Buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. Oye, pues nuevo aumento al salario mínimo, 12% a partir del 1 de enero. ¿Cuál es el punto de vista del sector empresarial? Bueno, va en la línea de lo que hemos proyectado desde el 2016. Recordarás, Pascal, que es cuando se logra separar el salario mínimo de alrededor de 2,000 precios de productos y servicios, que antes lo que sucedía al subir el salario mínimo es que subían estos 2,000 precios y generaba inflación. Una vez que aparece la UMA, hemos podido hacer propuestas de aumento al salario mínimo de tal manera que no generen inflación, pero que tampoco generen informalidad. Y en ese sentido, pues desde el 2016 hemos hecho estas propuestas, que este aumento sea gradual. Tenemos el objetivo de llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, que una familia de 4 personas donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para los 4 integrantes de esa familia la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto esperamos, Pascal, llegar en el 2026. Entonces, esta propuesta que hicimos desde octubre de subir 12% el salario mínimo para el 2025 va en esa línea. Celebramos que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el mismo mes de octubre, así lo haya señalado, un aumento del 12%. Y bueno, ya finalmente en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos llegamos a ese consenso tripartita entre los trabajadores, el gobierno y el sector empresarial. Entonces, es en la línea de lo que consideramos en el sector empresarial que debe de ser un aumento gradual, como todas las prestaciones laborales. Este aumento gradual nos ayuda, Pascal, a que este aumento de costos, sobre todo en los micro y pequeños negocios, no les impacte tanto, es decir, al hacerlo poco a poco, pueden ir compensando con productividad, y por eso es importante medir qué tanto podemos subirlo para que, insisto, no nos genere inflación, pero tampoco informalidad. Es decir, no es arbitrario el aumento, tiene que ver con un cálculo. ¿Se basa en qué exactamente? ¿Cómo se llega al 12%, Pepe? Sí, bueno, sabemos cuál es la meta a la que queremos llegar y se toma en cuenta las variables económicas, cómo está el crecimiento, cómo está la inflación, de tal manera que se va midiendo. Tenemos un modelo económico, econométrico, y lo compartimos tanto con la Secretaría del Trabajo como con los trabajadores para ir sensibilizando, ¿verdad?, qué tanto es lo que podemos subir, a qué ritmo, y de ahí es donde sale este monto del 12%, y digamos, en ese sentido será en el mismo rango para el 2026, para llegar a esa meta de la línea del bienestar familiar, que son 2 canastas básicas. Y el siguiente objetivo será llegar a las 2,5 canastas básicas para el 2030, y depende de cómo vaya habiendo inflación, el qué tan rápido se pueda llegar a esa meta. Bueno, ¿y qué tanto impacta o impactará esto en el resto de la masa salarial? Es importante que en este 12% realmente está compuesto de un 6,5%, que es inflación más 2 puntos, más un monto independiente de recuperación. Esto quiere decir que el resto de los salarios, los movimientos serán entre inflación más 2 puntos, ¿verdad? O sea, entre 4,5 y 6,5, de tal manera que este aumento al salario mínimo no genere, digamos, el efecto faro, ¿no?, que se había comentado antes, dado que subía el salario mínimo y todos los salarios subían así. Al separarlo en el monto de lo que es inflación más 2 puntos diferente de lo que es el monto independiente de recuperación, esto nos ayuda a que el resto de los salarios se negocie entre un aumento por inflación o inflación más 2 puntos. Ya. Importante lo que mencionabas hace un momento, que este es un acuerdo tripartita, porque pues cada parte está poniendo algo. En el caso de los empresarios, pues se están poniendo algo muy sustancial, ¿no?, que es el pago justamente de este incremento. Sí, definitivamente
Sabemos que esto impacta los costos en los negocios, en las empresas. Por eso es importante el que sea gradual, para que así podamos en las empresas y negocios ir compensando con productividad esos aumentos en costos. Esto es especialmente crítico en los micro y pequeños negocios, por eso importante hacerlo de manera gradual, como también la propuesta que hicimos, Pascal, recordarás, de aumento de la aportación de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores de un 8%, que es 1% por año durante 8 años. El irlo haciendo 1% por año nos ayuda a que las empresas y los negocios podamos compensar con productividad ese aumento en costos. Entonces siempre consideramos importante en cualquier prestación laboral y en el aumento a los salarios mínimos el ir haciéndolo de manera gradual para cuidar esas dos variables. Antes pensábamos nada más en cuidar la inflación, pero ahora cuando el micro y pequeño negocio les suben mucho sus costos, pues hay esta tendencia a irse a la informalidad, que es lo que tenemos que cuidar. Sí, que además son el 97, 98% de todos los negocios del país, ¿no? Sí, de hecho 99, el 95% son 99. micronegocios de 1 a 10 Sí. y otro 4% de 11 a 50. Entonces estamos hablando del 99% son micro y pequeños negocios. Pues sí, importante recordarlo. Pues, presidente, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Con mucho gusto, un abrazo para ti, Pascal, y un saludo para toda tu audiencia. Igualmente, José Medina Mora es el presidente nacional de Coparmex.